Doctora, el estudio de la erosión en las costas del Pacífico en su caso, ¿por qué es importante para entender cómo están nuestros sistemas ecológicos hoy en día? Pues nos dice mucho, nos dice en verdad hasta dónde tenemos una zona que podemos adjudicar prácticamente y nos dice también que es una zona muy dinámica. No es algo que está escrito desde los 80, por ejemplo, es algo que ha ido cambiando en el tiempo y debemos entender que esa variabilidad climática la debemos adaptar en nuestras nuevas legislaciones y políticas públicas. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Hablemos de. Estoy acá en el Panamá Convention Center, donde se está realizando el Congreso SRI. Como parte del ciclo de programas relacionados con este Congreso, el mayor evento de innovación, sostenibilidad e investigación científica, hablaremos del trabajo que se está haciendo para conocer los efectos de la erosión en las costas del Pacífico. ¿Qué implica eso para nuestros recursos hídricos, para los sistemas ecológicos de Panamá? De eso y mucho más aquí, en esta edición de Hablemos de, el programa que aborda los temas que usted debe conocer. Comenzamos. Giselle Guerra, doctora en ciencias con especialización en ingeniería costera y oceanográfica. También cuenta con un doctorado en filosofía. Sus últimos trabajos están relacionados a la erosión costera en el Pacífico. Ganó el premio L'Oréal UNESCO por Mujeres en la Ciencia. Doctora, bienvenida a Hablemos de. Gracias por estar con nosotros. Hablemos del trabajo que usted hace. Usted, aparte de que ganó el premio L'Oréal de Mujeres Científicas por su trabajo con el tema de la erosión en las costas del Pacífico. Entendamos qué significa eso, por qué es importante o cómo se enfocó en el tema de la erosión y más en esa área. Pues muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí también divulgando la ciencia y las actividades que hacemos cada día. La erosión costera es un fenómeno natural, pero que está agravado por las actividades humanas. Muchas veces cuando vamos a la playa vemos muchas construcciones, muchos resorts, justamente en esas zonas que son dunas, son bancos de arena, que son como una zona de préstamo, que al estar construidas y son construcciones fijas, no tenemos dónde pedir prestado al final para la playa. Entonces, obviamente, esa línea se va a ir moviendo en el tiempo y luego, pues, con la variabilidad climática y obviamente el cambio climático, son zonas propensas a inundaciones, aparejadas, que nos impactan tanto la zona económica o las ubicaciones de poblaciones humanas y obviamente el factor económico de nuestro país. Erosión, esta erosión no es exactamente la playa, es un área más grande. Puede ser mucho más grande, va a depender de la intensidad del oleaje, la intensidad de las mareas o cómo cambia esa amplitud entre la marea más baja y la marea más alta y hasta dónde puede llegar entonces en la tierra. Y más que nada es la pérdida de zonas en la costa. Y la gente entiende eso porque a veces la gente construye al borde de... Sí, justamente es un problema. La gente construye allí porque todos queremos ver esa playa, escuchar esas olas, estar ahí mismito frente al mar, pero no entendemos que es una zona que necesitamos proteger, tanto con manglares, con zonas, bosques de duna, para que entonces podamos garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Ahora, doctora, usted empieza a estudiar esto, cómo afecta la erosión nuestras costas, el área del Pacífico. ¿Qué implicación tiene o cómo la persona que vive en estas áreas puede beneficiarse de lo que usted estudia? Pues te cuento que cuando vamos al área de Punta Chame, hablamos mucho con la comunidad, hablamos con las personas de hoteles que tenemos ahí y les comentamos pues qué estamos haciendo, pues para que tengan esa parte se lleven un pequeño mensaje a casa de la importancia de ver cómo cambia en el tiempo. Y pues tratamos de divulgar la importancia de mantener un espacio, de dejar una zona libre. Es difícil porque hay muchas necesidades también. Por ejemplo, la última vez que fuimos al área de Punta Chame, habían nuevos ranchos frente a un terreno que tenemos en la Universidad Tecnológica de Panamá y obviamente es una actividad económica informal que quizás está activa en los fines de semana, pero ¿cómo le dices a esa persona que necesita un sustento para su casa que, bueno, sabes que no te puedes quedar aquí, necesitamos que te muevas? Entonces, es un balance que tenemos que encontrar en nuestra sociedad panameña, donde las personas pues tengan una forma de llevar su sustento a su casa, pero también entiendan la protección del recurso natural para poder garantizarlo en el tiempo.
¿dónde? Yo sé que varías de zona en zona, pero Claro que sí. ¿de dónde, a partir de qué punto debería el ser humano empezar a ocupar áreas costeras? Es algo que debemos discutir muy al detalle con la gobernanza, nuestras personas de políticas públicas, o sea, de nuestros ministerios también, porque es algo que te dice, bueno, hasta aquí podemos, no es solamente una línea, es una franja que debemos entonces mantener estable, que podemos usarla como recreación, digamos que podemos hacer paseos tablados donde las personas pues entran en el manglar y ven o van cruzando como si fuera una pequeña callecita, un pequeño puentecito hasta la playa y das acceso, incluso pues si pones un pequeño paseo tablado, incluso das acceso a personas con discapacidad para que puedan llegar a la playa y verlo de una manera en primer plano. Entonces es algo que debemos discutir, debemos entender que el aporte científico es súper valioso porque así sabemos cómo ha cambiado en el tiempo, que es lo que estamos tratando de evaluar con estos proyectos de investigación, cómo era antes y cómo es ahora y qué hemos perdido de zona costera, para entonces entender este dinamismo que existe entre temporadas. Por ejemplo, incluso en la temporada seca es una línea de costa, en la temporada lluviosa es otra. Entonces, esos son vacíos de información que buscamos entender para poder construir nuestras políticas. Yo puedo entender que, por ejemplo, la gente de las comunidades no sepa dónde está la zona costera. Ajá. Pero, por ejemplo, usted me decía, es importante que lo sepan los tomadores de decisiones. Sí. Las constructoras, ¿no lo saben? Claro, eso también, me imagino que sí lo saben, que lo entienden, pero es el valor económico, es el acceso, la posible ganancia, el turismo tan valioso. Pero sabes también que me pongo a pensar que los pescadores, las personas que son originales del sitio, también tienen una información muy valiosa que debemos tomar en cuenta, porque ellos han vivido de primera mano cómo cambia en el tiempo, entonces, y se han adaptado muy bien. Entonces tenemos que tomarlos en cuenta en esos vacíos de información que tenemos, porque al final debemos garantizar que ellos también puedan estar en su sitio original. Entonces es algo que es un aporte multisectorial donde involucramos a todas las personas de la zona. Que las zonas costeras se erosionen cada vez más, no de forma natural, sino por la actividad humana. ¿Qué implica? ¿Qué implica para la naturaleza y qué implica para las comunidades? Pues naturalmente se pueden erosionar, es algo que es normal. Es normal, es algo que es parte de su proceso natural, donde vas a tener una zona que de pronto tiene mucha arena y de pronto en 5 meses después ya no tiene, pero es porque se ha migrado la arena hacia aguas submarinas y después regresa dependiendo de las tormentas. O sea, cuando decimos que, perdone que la interrumpa, No te cuando decimos preocupes. que hay arena y después no hay, es que la playa, el mar entra cada vez más. Entra porque cambian las amplitudes de las mareas, por ejemplo. Las intensidades del viento hace que tengamos mucho mayor oleaje. Entonces eso va a ir migrando naturalmente. El tema es cuando esa ir y venir o ese perder y ganar se frena. Entonces ese transporte de sedimentos se altera y empezamos entonces a perder zonas. Y hay un ejemplo súper clásico que tenemos, por ejemplo, un espigón, una muralla, que de pronto una zona que la he construido, pues obviamente para proteger mi zona Mi residencia, lo que sea. Claro, y arena blanca y todo lo demás. Entonces la he construido para protegerla, así como encajonarla. Y yo tengo relleno de arena, pero el vecino de al lado empieza a perder terreno. Y es porque hemos alterado ese vaivén de transporte de sedimento. Entonces, naturalmente sucede, pero el problema es cuando no hay un regreso, hay un freno en ese transporte natural. ¿Y qué se pierden tierras? Se pierden tierras. Si hay, por ejemplo, construcciones cerca, se inundan, se van, se desmoronan, se pueden derrumbar, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Cómo se afectan los ecosistemas del área? Pues, y ahí es donde tenemos una pregunta súper clave, es donde vemos el valor ecosistémico, por ejemplo, de los manglares. Los manglares son sumideros de sedimento que lo mantienen en la zona, entonces te protegen esa energía del oleaje que viene, pero y conjunto también con otro bellísimo, los corales, que también pues obviamente te disminuyen la altura de la ola y también te protegen entonces la zona. Al eliminarlos a ellos, obviamente, del área, pierdes una protección natural, pero también quedas
es totalmente expuesto sin ningún tipo de barrera y al mantener la erosión costera, pues perdemos mucho más ecosistemas tierra adentro, perdón. Y ahora, por ejemplo, para los pescadores, usted me hablaba de los pescadores. Sí. Esta erosión, que el mar vaya tomándose tierras, ¿afecta la actividad pesquera? Claro que sí. Por ejemplo, en el área de Bahía de Parita tenemos comunidades pescadores artesanales que han estado moviéndose poco a poco porque ya han perdido sus zonas de donde están. Incluso sus casas son elevadas. Ellos se han adaptado, tienen sus casas con columnas elevadas, prácticamente 3 metros, porque entienden que el sistema cambia, pero también pierden. ¿Y sabes por qué pierden más? Porque de pronto está en su zona donde ellos han vivido más de 30 años, por ejemplo. Pero las tierras que vienen más adentro, tierra adentro, son adjudicables. Entonces, alguien las compra y ellos quedan como en un squeeze, que no saben, no pueden ir para el mar, obviamente, pero tampoco pueden ir para atrás. Entonces, quedan totalmente atrapados. Y eso también puede pasar con nuestros ecosistemas, por ejemplo. Hay especies que dependen de un agua muy salada, mientras que una no tan salada, pero al aumentar la erosión costera, obviamente llega más el agua salada y no tienen a dónde ir. Entonces, muy probablemente podamos perder especies también. Ahora, la erosión, aplicando el caso de la erosión, ¿cómo están nuestras aguas? ¿Cómo están las costas? ¿Cómo están los mares panameños en estos momentos? ¿Cuán contaminados están? ¿Cuán afectados están por la intervención del hombre? Y es algo que justamente estábamos hablando hoy en una sesión que teníamos aquí con investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y tenemos que entender que hay una conectividad directa entre lo que sucede en la cuenca alta, la cuenca baja y obviamente la zona costera, donde todo lo que suceda gracias al ciclo del agua va a parar a la costa, va a ir desde, obviamente, lastimosamente, basura, que puede ir desde una chancleta hasta una refrigeradora, y cosas que no vemos como los patógenos, nutrientes que vienen de actividades agropecuarias, que si no son tratadas, no es que no desarrollemos la economía de nuestro país, sino que lo hagamos de una manera donde estamos garantizando que la calidad del agua no sea afectada. O sea, siempre se puede, pero que estemos anuentes de que aguas abajo quizás alguien la usa, alguien se baña en el mar, alguien tiene un área de pescadería. Entonces tenemos que entender que lo que hacemos hoy nosotros, en un X lugar de la cuenca, afecta a nuestros vecinos también. Las aguas de los ríos desembocan en el mar. Así es. ¿Qué están recibiendo los mares actualmente? Pues de todo, de todo. Y el problema es que no conocemos todo lo que cae. Porque entendemos, por ejemplo, lo que sucede en nuestras cuencas urbanas como el río Juan Díaz, el río Matías Hernández, que son súper contaminadas, claro, que han mejorado mucho más con los proyectos de saneamiento y demás, que han disminuido pues la carga de nutrientes, la carga de contaminantes y las nuevas legislaciones que también pues toman en cuenta el tema de cómo deben ser las descargas. Pero hay que ser un poquito más enfáticos, más fiscalizadores en cómo son esas aguas que estamos depositando en que van pues obviamente también a la planta de tratamiento de aguas residuales, pero que en verdad estaremos cumpliendo las normas. Eso es algo que yo también me pregunto. Por ejemplo, si todos estos edificios de residenciales también deben tener una planta de tratamiento, ¿existe una fiscalización? ¿Existe una auditoría como tal? Es unas preguntas que a mí como panameña me quedan y que pienso que son relevantes para eso también. ¿Cuánto puede hacer el programa de saneamiento y cuánto le correspondería a la sociedad y cuánto le correspondería a las industrias? Pues sabes, también está el tema de la educación, de la cultura del agua, de cuando creces en un nicho y entiendes, por ejemplo, mi papá trabajaba en el IDAN muchos años y yo entendía que en el inodoro no puede ir más nada, o sea, no puede ir un Q-tips, no puede ir algo, ¿no? Pero quizás eso no es algo que todas las personas entienden y es algo que afecta totalmente el sistema de recolección de aguas residuales. Entonces, es algo que tenemos que ser todos involucrados, tanto las personas en su casa, sociedad civil, el tema de las industrias. Ellos quizás están más fiscalizados porque generan una economía, una ganancia del recurso, y obviamente pues las gobernanzas, las políticas, nuestros fiscalizadores. Entonces, esa parte de la cultura del agua a mí me parece que es algo donde en verdad tenemos una acción de cambio más efectiva. Pienso que es algo que si divulgamos y entendemos qué es lo que pasa en el sistema, o sea, de una manera accesible a las personas, a los niños, a los jóvenes, cómo es el viaje. No es que yo
pues lo que se va de la basura, de inodoro, ya yo no lo veo más nunca y no tiene nada que ver conmigo. En verdad no, en verdad te afecta también directamente a tu país. Para un científico, la palabra sostenibilidad, ¿qué representa? Me representa mucho, es una palabra poderosa donde me dice que lo que haga hoy involucra y afecta a las generaciones más adelante en todos los sentidos. El tema del agua, justamente, ¿cuán presente está en las investigaciones actuales en Panamá? Hacemos bastante trabajo en el tema del agua casualmente. Es un recurso que es finito, que debemos ya tener eso en cuenta. Panamá tiene bastante disponibilidad de agua, es algo que el tema es el aprovechamiento, o sea, cómo la aprovechamos de una mejor manera, de una manera más efectiva. En la universidad hacemos muchos aportes que buscamos que también sean tomados en cuenta en políticas y demás. Hablamos del agua desde el punto de vista del consumo, que creo que es Sí, el que más nos preocupa en estos momentos. sí. Pero, por ejemplo, usted que está estudiando el tema de la erosión, la contaminación de las aguas, por ejemplo, los residuos que caen, ¿cómo está afectando la biodiversidad? Sí, eso es, sí, así lo es. Eh, por ejemplo, los plásticos. Los plásticos es las veces que he visitado a Wanda, en el río Juan Díaz, es impresionante la cantidad de plástico que ¿Cuándo es la cae. barrera esta que está ahí? La barrera que está en el río Juan Díaz, o sea, es algo muy visual que te dice, wow, no lo puedo creer que todo eso está viniendo de Cuenca Alta. Y es algo que contamina, pero no solamente la botella de plástico, sino cómo eso se transforma en el tiempo y es algo que afecta a nuestra biota, afecta a lo que consumen nuestros peces y luego obviamente lo que consumimos nosotros los humanos. Entonces nos da ese pantallazo de tratar de tomar acciones, de reducir el consumo de plásticos, de aprovecharlos en otras cosas. Entonces también nos muestra lo frágil que somos nosotros en esta cadena. Por ejemplo, usted hablaba del tema de los microplásticos. La presencia de los microplásticos en las aguas empieza a notarse de qué forma. Bueno, esos son estudios que casualmente realiza una compañera del centro. Lo ha hecho en varias zonas del Pacífico de Panamá y ella por ejemplo, los puede ubicar en sedimentos, dependiendo de la metodología que aplique, e incluso también en la biota. Y ahora, tenemos este tema de los desechos. Sí. Por ejemplo, usted me menciona Wanda, me menciona lo que se ha encontrado cada que va. Políticas públicas o formas en que podamos tratar sí, tratar mejor los desechos que dejamos como sociedad. Es un círculo que va a depender también viene desde su generación, pero también desde lo que consumimos. O sea, ¿por qué no ya volvemos de nuevo a las botellas de vidrio? ¿Por qué no vamos a materiales más ambientalmente amigables? ¿Por qué no dejamos el plástico desde cero, ¿no? Para entonces, ya si lo sacamos del sistema, obviamente, esa industria que dependía de eso, porque también es una economía muy fuerte, se enfoca en otras cosas, en plásticos más resistentes, en otros insumos a la industria, por ejemplo, de la computación y demás, o la electricidad, de manera que lo saquemos de una parte de la cadena de consumo y así obviamente generemos mucho menos. El sistema de recolección también es importante, toda esta planeación que existe, hacia dónde va ese desecho, si yo lo recojo, lo separo en mi casa, qué tanto me cuesta a mí botar las baterías en un lugar adecuado, por ejemplo. Las baterías no es algo que yo puedo tirar en la basura porque si no generas un desecho aún más peligroso, o sea, de un pequeño volumen, ahora es un super volumen, un tanque de 13 galones. Entonces tienes que, tú como humano lo tratas de hacer, pero a veces te vas a llegar cansando en el camino. Entonces todo tiene parte de ese engranaje que te incentiva a generar mucho menos residuos. Ahora, ¿cómo el trabajo que usted hace se encadena con otras investigaciones acá en Panamá? ¿Cómo conecta y al final la utilización práctica del trabajo científico que se está haciendo? Pues conectamos con ingenieros civiles, por ejemplo, personas que tienen que ver con planes de ordenamiento, arquitectura también, pero también con hidrólogos, hidráulicos, incluso en la misma universidad donde estamos trabajando.
pero al final el investigador o el científico piensa que su norte es el artículo científico o la participación en una conferencia como esta, pero en verdad necesitamos hacer el cambio, es que el dato que yo genere, por ejemplo, en Punta Chame, pueda ir a la Junta Comunal y él entienda, ¿sabes qué? Del 2010 al 2020 perdimos 10 metros de playa. Es bastante. Por ejemplo, esto es algo hipotético, Ok. pero digamos que él sepa qué está pasando, para que entonces él, bueno, ¿sabes qué? Mejor voy a invertir un poco más en esta zona, qué sé yo, poniendo rocas o algo para poder protegerme. Entonces, lo más importante es que llegue a esos gobiernos locales, para que obviamente de ahí suba en esta cadena de gobernanza, de planes de adaptación locales, planes de adaptación nacionales y obviamente de planes de adaptación regionales. Porque lo que pase aquí en Panamá, en ciertos lugares, también puede ser replicable en otros países, en Costa Rica, Colombia, por ejemplo, pero también tenemos zonas costeras que tienen un valor agregado de nuestra población, que quizás no es lo mismo que vemos en otras poblaciones. Entonces, hay que empezar con esos gobiernos locales para que ellos también se empoderen, se adueñen de su sistema. A mí me gusta mucho pensar que si no lo hago mío, quizás no me animo tanto a cuidarlo. Entonces, ese es mi modo de pensar. El agua es un recurso finito. Así es. Pero antes no se hablaba así, a veces No. se hablaba del agua como infinita. Sí. ¿En qué momento cambió el discurso? Cuando estudiamos más, cuando nos dimos cuenta del ciclo del agua y entendimos que en verdad, a pesar de que pasa por la evaporación, condensación y cae de nuevo en nuestras cuencas, no se mantenía el mismo nivel del agua en los ríos. Entonces ahí entendimos que en verdad lo estamos perdiendo. Y además tenemos una gran cantidad de agua subterránea que es aprovechada, de ciertas maneras, pero no es tampoco cuantificada totalmente. No sabemos en verdad los límites y si hay una industria que pueda afectarla o no. Tenemos que invertir más en la investigación. ¿El agua va a ser un problema para Panamá en el futuro? ¿O ya lo está haciendo o no lo es? Tenemos nuestras épocas. Tenemos el tema de las variaciones del ENSO, el niño y la niña, que nos va a poner en momentos de crisis, que quizás no hay tanta precipitación como era, o se van moviendo las temporadas, y eso es algo que ya hemos visto en los últimos años. Incluso hay bases de datos de más de 100 años en la cuenca del Canal de Panamá, donde observan esas variaciones que ya han sido verificadas. Si va a ser un problema para el país, más adelante va a depender de nosotros. Va a depender mucho de nosotros los panameños, de nuestros gobernantes, para entonces poder hacerle frente a estos desafíos que vienen más adelante. Porque es verdad, el cambio climático va a tener intensidad de tormentas, eventos puntuales, pero son eventos más cortos y más intensos. Entonces sí es cierto, lo que llueve en 1 hora, llueve en 15 minutos. Y el sistema se sobrecarga, no sabe qué hacer con tanta agua, pero se nos va, como las pendientes, ¿no? Se nos va totalmente, inunda las casas, va directo al mar, no la aprovechamos. Para ir culminando, la ciencia panameña en relación con el agua, porque yo sé que hay muchos otros temas, en relación con el agua, ¿qué debe empezar a investigar o a qué le debe poner el ojo? La ciencia panameña tiene una fuerte investigación en el agua, es bastante apoyada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, donde hay muchos investigadores y hay mucho recurso humano capacitado. Hay personas que han estudiado temas de cuencas hidrográficas, de hidráulica como tal, hidrología. Estudiamos el sistema, pero pienso que debemos mejorar nuestras técnicas de captación, de aprovechamiento del agua, de dónde va, qué hacemos con ella, cómo la utilizamos, tanto a nivel metropolitano, que es totalmente diferente a un nivel de comunidades más pequeñas, que incluso yo pienso que a nivel local, más pequeño, de una comunidad, podemos hacer cambios más efectivos o más a corto plazo, porque podemos explicarle, mira, hagamos esta técnica de captación de agua de lluvia, por ejemplo, y ellos, al ser pocas personas, pueden aprovechar y es suficiente para ellos. Entonces ya la metrópolis, la ciudad sí tiene que hacer cambios más drásticos, por ejemplo, la permeabilidad del suelo, la infiltración, tantas construcciones grises que
evitan que esa agua subterránea se recargue y se recircule en nuestro sistema. Entonces, aguas subterráneas es importante el tema de nuevas tecnologías de infiltración, nuevas tecnologías de construcción que sean ambientalmente amigables. Son oportunidades y vacíos de información que tenemos que podemos aprovechar. ¿Hacia dónde va a ir su investigación en adelante, doctora? Bueno, mi investigación en adelante va encaminada obviamente a seguir midiendo nuestros perfiles de playa en el área de erosión. Y hemos hablado todo un poco hoy, hemos hablado de agua dulce, de basura, de agua salada, de erosión, pero es bueno porque así hacemos ese puntito sobre la I de que todo está relacionado, la cuenca es todo, totalmente hasta la costa. Y yo quiero ir más allá y pensar de dar ese resultado final de una manera digerible a mis gobiernos locales, mis gobiernos nacionales, para que estos pues alimenten bases de políticas públicas necesarias. Por último, ¿estamos a tiempo de evitar que las guerras del futuro sean por agua? Ay, yo espero que sí, pero te dejo con el mensaje de que cada acción cuenta, cada pequeña acción cuenta y es un cambio nuestro camino hacia el 2030. Que es nuestra meta en el tema de cambio climático. Doctora, muchísimas gracias por haber estado en Hablemos de. Gracias claro por que haber sí, acompañado. Claro que sí. Es momento de despedirnos acá, desde el Panamá Convention Center, donde se realiza el Congreso SRI. Es todo por hoy en este programa de Hablemos de, el programa que aborda los temas que usted debe conocer. A nombre de todo el equipo de producción del Sistema Estatal de Radio y Televisión, yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.